Pues bueno, ya voy yo con la noticia bueno, la actualización de la deuda pública del Estado español. Y es que la deuda pública marca un nuevo récord histórico, escalando al 120% del PIB en 2020 y suma ya 1,35 billones con B. En concreto, en términos absolutos, la deuda pública registró en 2020 un repunte del 13,2% al escalar unos 156.725 millones de euros. Pues pasó de los 1,189 billones de euros de 2019 a los 1,345 billones de euros en 2020. Por lo que respecta a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas creció hasta los 304.000 millones de euros en diciembre de 2020, un 27,1% del PIB, con un aumento interanual del 2,9%, mientras que la deuda de las corporaciones locales se situó en 22.000 millones de euros en el cuarto trimestre de 2020, lo que representa un 2% del PIB y supone un 5,5% menos que el saldo registrado un año antes. Bueno, estos datos sí, muy bien, porque sí que ha subido la deuda. Eso está claro. Mucho texto. Evidente. Sí, muchísimo texto. Mucho y ahora prepárate porque ahora se viene más. Ahora. Bueno, a ver, esto obviamente tiene que tener unas explicaciones, ¿no? Si no, ¿para qué contamos esto? A ver, el 120% del PIB es mucha pasta. Es que, para que os hagáis la idea, es bastante más de lo que produce toda la economía española en un año. Tendríamos que dedicar más de toda la producción de un año en la economía española. Vamos, un año normal, que si es un año de pandemia, vamos, sería un par de años, por lo menos. Pues para pagar esta deuda pública. De esta forma, cada español, de media, está adeudado con 27.000 euros. Y si hablamos de hogares, familias, de media cada familia tendría que pagar pues más de 70.000 euros. A ver, esto pasa es que los contribuyentes no suelen ser conscientes de esta deuda porque es una deuda que parece que no hay que pagarla. Y en principio es así, porque cuando los estados son solventes, cuando llega el momento de pagar la deuda, pues lo que hacen los estados es emitir nueva deuda, pues y entonces lo que hace, pues con esa deuda que vuelve a pedir, paga la anterior. Lo que sí que hay que pagar de nuestros bolsillos son los intereses de esa deuda, que ahora mismo no son muy grandes, están entre el 2-3%, creo que incluso menos. Pues, de momento no son muy grandes, pero para poder refinanciarse un Estado y cuando emite nueva deuda, pues tiene que dar la impresión de que es solvente, si no, los inversores que compran esa deuda, pues no van a querer. La única manera que tendría un Estado para convencer a los inversores sería pues subiendo los tipos de interés. Pues yo que sé, ofreciendo, por ejemplo, un 5% o más, que es un porcentaje que ya se ha pagado otras veces en la historia de España. Mira, si da la impresión de que el Estado no es solvente, evidentemente tiene que hacer eso y claro, pues al final el tener que pagar un interés cada vez más alto, pues iría minando la solvencia del Estado. Y por tanto, al tener la solvencia más minada, para tratar de convencer a los inversores, tendría que cada vez ofrecer un tipo de interés cada vez más alto. Entonces, como tipo de interés sí que lo pagamos los contribuyentes, aunque el Estado sea relativamente solvente, pues ahí es cuando ya empezaríamos a notarlo. Sí, por ejemplo, el caso que decía antes, si pagásemos un tipo de interés del 5%, que es más o menos el doble de lo que tenemos ahora, pues deberíamos dedicar aproximadamente el 6% del PIB, que es cerca de lo que pagamos un año entero en sanidad. Además, si seguimos endeudándonos, pues se resentiría la solvencia del Estado cada vez más altos y esto iría cada vez a peor. Y entonces es cuando nos tocaría a los contribuyentes rascarnos el bolsillo y entonces cuando sí que empezaríamos a pensar que igual la deuda de los 27.000, de más de 27.000 euros por español de media, igual sí que habría que pagarla. A ver, la solución de esto pues es evidentemente cuadrar el presupuesto para poder pagar la deuda. Habría que cuadrar el presupuesto, que se puede hacer de dos maneras. Una manera es recaudando más, o sea, subiendo los impuestos, con lo cual nos tocaría rascarnos aún más el bolsillo, o recortando gasto de forma que pues empeorarían los servicios públicos. Que a lo mejor esos servicios públicos, que esos servicios serían mejores si los proporcionara el sector privado, eso es otra historia, pero bueno, eso da igual, pagaríamos los mismos impuestos y recibiríamos peores servicios, con lo cual, de cualquier manera, los contribuyentes acabarían resintiéndose. Entonces,
Bueno, pero entonces no hay solución, ¿o qué? Bueno, a ver, es que lo que se tendría que haber hecho es llevar más o menos las cuentas cuadradas antes de la pandemia. Es que en un periodo de pandemia es más normal pues, que crezca la deuda, pero es que España ya estaba por encima del 100% de la deuda antes de empezar la pandemia. Ahora ha pegado un repunte importante, pero ya estamos por encima del 100%. Eh, sí, esto es todo. ¿Te ha gustado o qué? Esto me lo he preparado, ¿eh? Sí, muy preparado, todo muy al detalle. Muy profesional. Además, llevo la americana, parece que esté aquí la Sí. sexta noche, dando datos. Bueno, voy con la americana, pero sin pantalones. Ah, Sí. bueno, tampoco hace falta que me enseñes tremenda pierna. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué opinas al respecto, Aus? Bueno, yo lo que opino es que al final los que pagamos siempre somos los mismos, ¿no? Porque si van a subir impuestos y van a empezar que si tal y que si cual, a inventarse impuestos, pues yo qué sé. A lo mejor empiezan a decir, pues impuesto, que si el medio ambiente, que si tal y que cual. Y te lo clavan así porque sí. Sí, a ver, recordemos que, a ver, muchas veces suelen decir que le van a subir los impuestos a los ricos, pero en España no hay tantos ricos, ni se le puede extraer tanto a los ricos como para pagar estos sobrecostes No, que se hacen. al final el Estado de lo que más recauda es de la clase media, ¿no? En Hombre, cuanto a claro, porque impuestos, es me donde está refiero. el grueso de la población, en Claro, impuestos como el IVA, que lo pagan todos, claro. pues así es como más se recauda. Eh, entonces, ahí queda eso. Yo lo que no me Dejamos. explico, lo que no me Sí. explico es si esta deuda ha ido aumentando con los años, ¿por qué no se ha actuado? No sé, A es que ver, no entiendo. porque en principio éramos a ver, es que España era un estado que su economía iba creciendo, entonces tenía pues esa solvencia que he dicho que tenía que tener el estado, pues al menos daba la impresión de tenerla, porque la solvencia del estado es la capacidad de poder recaudar de los Ya, claro, contribuyentes, claro. porque Sí. claro, porque el estado no tiene recursos propios, el estado Hacienda somos todos, eso sí. No, sí, sí. Hacienda somos todos. Messi paga ya. Bueno, bueno, hasta aquí la noticia de la deuda pública. Yo creo que es bastante interesante, aunque ha habido mucho texto.